vi cosas de mí que son una mierda, o sea, que no molan nada. Y muchas conseguí decir, hasta luego, Luján, esta Luján no la quiero, venga, va, tía, ¿tú de qué vas? Otras se mantiene, otras aparecen de vez en cuando. Y todo ese proceso hay que, cuando ya tenemos una edad, somos responsables nosotros. Mi hermana es ginecóloga, ¿no? Fue la que me dijo esto. Te ha tocado la lotería, tienes 37 años. Y yo, perdón, ¿te das cuenta que cuando estás en un momento de éxito, hay mucha gente que cuando estás con una enfermedad terminal, todos vienen. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Para sentirse bien ellos. Yo recuerdo y decía, pero si es que esta semana me han llamado socialista, nazi, extrema izquierda, dictadora, Pinochet, franquista. Ostras, me han llamado de todo, tío. Bueno, pues ya sabemos lo que es un escaparate. Es un sitio donde te paras, miras y si te gusta lo que hay dentro, pues entras y miras más. Y a eso venimos normalmente al escaparate, a conocer lo que hemos visto ya. Has visto en la miniatura quién tenemos, ¿no? Tenemos a Luján Argüelles, lo has visto en la miniatura, pues has entrado y estás viendo esto porque quieres saber un poquito más y conocer un poquito más. Y la verdad es que yo ya conozco un poquito más, o sea, conocíamos lo que todo el mundo conocemos, que es esa persona que nos está acompañando desde hace varias décadas en la tele, en nuestras pantallas, pero ahora pues ya un lado más íntimo y más diferente quizás con este tercer libro que lanzas. Bueno, bienvenida primero de todo al Escaparate. Gracias por invitarme, un honor, un placer, un gusto. Y bueno, por otro lado, el regalo de Miranda. Es un regalo, ¿verdad? La maternidad. Bueno, yo creo que la maternidad y la paternidad lo son, ¿no? Porque es esa oportunidad que la vida te pone encima de la mesa para que aprendas, para que crezcas, para que explores otras realidades, otras perspectivas, para que tengas la enorme responsabilidad de ayudar, caminar, acompañar a un ser humano en su proceso educativo, en su despertar a la vida, para que ayudarle o acompañarle en que todas sus caras brillen como los diamantes. Yo creo que es un regalazo. Dices que en el libro no pretendes enseñar a nadie cuál es el camino, ni lo que está bien ni lo que está mal, solo pues explicar un poco tu situación. Pero claro, ahí hay entrecomillados que dices que para ti la maternidad ha sido pues un cataclismo emocional, personal y laboral que no es comparable con nada de lo que había visto hasta ahora. Bueno, lo defino como un cataclismo y como un problema de estado cuando aparece. ¿Vale? O sea, en ese momento, cuando apareció, no estaba programado, no estaba previsto y así lo viví. ¿Vale? Luego ya todo lo demás, que es efectivamente un regalo cuando descubrí todo lo que eso iba a suponer, ¿no? Porque soy muy fan de la frase, la vida la vivo hoy para entenderla mañana. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que no es un libro donde vaya a decirte cómo hacer las cosas, porque es que no existe un manual para ser un buen padre o una buena madre. Es más, no debería existir. Quiero decir, cada ser humano es un milagro. Yo digo que somos producto de un milagro, porque que un espermatozoide se encuentre con un óvulo, cuando tú buscas y ves cuál es el proceso, es un milagro. Entonces, cada uno de nosotros somos un milagro y, por tanto, tenemos características muy particulares, muy únicas y muy nuestras. Y cada uno viene a escribir su propio relato. Por tanto, a cada uno de nosotros, cuando vivimos nuestro proceso educativo y de despertar al mundo, hay que acompañarlo de una manera diferente, porque si no seremos normativos en la educación. Claro. Y, por tanto, meteremos a la gente en carriles. Y, hombre, es evidente que hay cosas que, a grandes rasgos, son para todos comunes, ¿no? Vas al cole, no sé qué, te aseas, en fin, hay cosas que son comunes. Pero yo creo que hay que estar muy pendiente del detalle en todo en la vida, pero en el proceso educativo más, para saber cuáles son los detalles que ese ser humano tiene, ¿no? Cuál es esa parte única y tú acompañarle a que él lo descubra, a que él lo detecte y a que él lo convierta o forme parte de su yo esencial, que es el suyo y no es el de nadie más. Por tanto, tú no puedes dar grandes consejos ni consejos grandilocuentes al respecto de la maternidad o la paternidad. Además que soy muy fan de... No existen verdades absolutas. Sobre todo porque si no, al final todos los niños serían lo mismo, serías todo como un ejército, ¿sabes? Es como... Bueno, sí. que es de alguna manera lo que hacemos a través de nuestro sistema educativo. Claro. O sea, que creo que aún van pasando los años y van cambiando las eras. Ahora hemos entrado de manera inmediata en la era tecnológica y seguimos teniendo un sistema educativo que es en el 90% de las cosas igual al mío. Y tú dices, pues si yo tengo 48, soy una viejuna, ¿qué me estás contando? Y siguen aplicando un sistema educativo similar. Entonces, ahí es donde creo que tenemos un error o como sociedad no estamos
planteándonos las cosas, ¿no? Porque eso ya no vale. Hay que introducir variables y modular las cosas un poco. Pero ¿cómo se puede cambiar eso? Yo recuerdo, pues, joder, sobre todo en todos mis procesos educativos, lo que sí que ha ido cambiando ha sido cuando cambia un color político, te cambian una manera de funcionar, pero al final no veo que, no sé, no Bueno, sé. cambian el contenido de la asignatura, Sí. ¿no? Pero las asignaturas, yo sorprendentemente observo qué es lo que está estudiando mi hija, ¿no? Y ves, bueno, cosas que... Porque tiene, ¿cuántos años? Ahora mismo va a cumplir 10 dentro 10, de un par de vale. meses. Y, vale, los celtas, los ibers, no sé qué, sí, fenomenal, ¿no? Pero la masa más, fantástico. Pero me encuentro y me sorprende el hecho de que, si es que es lo más importante para un ser humano, ¿no? Si yo te pregunto a ti, como adulto, ¿convienes conmigo en que... Luego habrá otras muchas cosas, pero convienes conmigo en que lo más importante para ti es sentirte bien, lo primero, y a partir de ahí continuamos, go on, y reproducirnos como especie, porque si no, se acaba el mundo. Ya. Convenimos que eso es así. Bien, pues mi hija no tiene una asignatura troncal, principal, fundamental, que sea el reconocimiento de las emociones, el descubrimiento del yo, la búsqueda del sentido de la vida. No lo tiene. Ya, Sigue sin tenerlo. teníamos una alternativa a la religión llamada ética o algo así, pero era como muy por encima y al final... Era una María que te pillabas para no hacer nada, ¿no? Claro, Es claro, que era cuando decías, yo no voy a religión, venga, pues vas a ética, pero sí que es verdad, yo lo noto con eso, o ya de más mayor, supongo que no en la época Miranda, pero no nos enseñan a ahorrar, a gestionar, a aprender cómo funcionan los impuestos, cosas que Bueno, dices... claro, pero eso ya sería una parte que es economía. Pero quiero decir, Claro. tú puedes saber muchísimo sobre economía, sobre IPC, manejar Wall Street mejor que nadie, pero como tú no te sientas bien, como tú estés emocionalmente destruido, eso te va a dar igual. Ya. Por tanto, por supuesto que a Salud los mental niños, por delante que siempre. a los niños evidentemente hay que enseñarles de economía. Estaba el otro día con unas chavalitas de 15 en el IE, en el Instituto de Empresa, y estaban haciendo proyectos sobre economía y tal cual, y yo decía, esto tampoco está, ¿no? Y esto tiene que estar. Claro. Pero lo principal y anterior es eso, cómo me siento. Y luego, al respecto de la educación sexual, tampoco. O sea, dices, vamos a ver, la educación en afectos, el sentido del amor, el sentido de las relaciones entre el tú y el yo, tampoco. Y digo, pero ¿qué estamos haciendo? Y yo tengo 48 y veo que mi hija está en la misma situación, ¿no? Dos cosas que además a mí me marcaron profundamente como ser humano, el no saber quién soy y el arranque en las relaciones sexuales y el encontrar la serenidad en todo eso. Y que ha sido pues doloroso y algo que, hombre, tenían que haberme acompañado, ¿no? Claro. No, sobre todo porque hemos crecido con los chicos, con el porno. O sea, no te explicaban... Bueno, es que ahora mismo ya ves el documental este de Generación Porno en Amazon Prime, Sí. el éxito que ha tenido. Yo lo vi porque Lorena Castell lo puso en sus redes sociales, somos muy amigas, decía, escalofriante, no sé cuánto y tal. Digo, ostras, pues sí, Lorena es hiper open mind, ¿no? Es una mujer, Claro. una destroyer en potencia. Y pone esto, voy a ver qué hay. Y cuando lo puse dije, ¿qué es esto, tío? Y eran chavalitos de 12 años, 13 años, 11 años. ¿Qué es esto? Y eran testimonios reales. Es Entonces, jodido. pues es que algo estamos haciendo mal. Pero luego los adultos miramos de reojo y con displicencia a los adolescentes o a los que están en su primera adultez. Es que la generación de hoy en día... Pero si son producto de nuestra educación. Por tanto, el acento no lo podemos poner en ellos, lo tenemos que poner en nosotros, ¿no? Ya. ¿En qué hemos hecho nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y la cosa es, la educación, muchos la dejan abrir la escuela y la educación empieza en casa, ¿no? O sea, Bueno, en todos lados, y en la escuela también. ya. En la escuela también, porque yo veo como madre que mi hija está allí un montón de tiempo. O sea, la dejo a las 8:20 de la mañana y la recojo a las 5 menos cuarto. Una tercera parte de su día. Claro, al final, y ahí claro. se relaciona, ahí empiezan Claro. sus primeras frustraciones, sus primeros deseos, sus primeras inquietudes con respecto al otro, no sé qué. Y ahí también tienen que tener una gestión de todo eso. Todas las Porque yo ahí no preguntas. estoy. Claro. No estoy observando lo que ocurre, no estoy viendo las reacciones que tiene, no estoy respondiendo a una necesidad que pueda tener. Está el entorno escolar. Y ahí tampoco hay ninguna respuesta con respecto a nada. Entonces, claro, dices, ¿qué es esto? Pero estamos poniendo muy, muy trascendentales. No va a parar nadie en el escaparate. Hemos venido. No van a entrar, ¿eh? Pues venga, voy con la pregunta que siempre hacemos, y es directa y clara. ¿Se puede conciliar?
Bueno, sí, lo que pasa que, a ver, se puede conciliar cuando uno hace un ejercicio muy doloroso y muy costoso, que es dónde están las prioridades en este momento, porque las prioridades van cambiando, y a qué renuncio. Si no, no. Claro. Si no, es absolutamente inviable. Porque al final tienes que saber que al final toca renunciar. Y esa es la putada. Absolutamente. Porque yo en el libro, o sea, el libro no lo he podido leer entero, pero sí que he leído mucho. Y pues en ese apartado había un momento incluso que explicas que misteriosamente no se te renueva el contrato en el momento que estás embarazada y ya cuando una vez ya tienes la hija, ya consigues de nuevo contrato. ¿Sigue siendo muy duro para las mujeres a nivel laboral el hecho de quedarte embarazada? Yo creo que, mira, porque luego las cosas se simplifican. Primero lo simplificamos a un titular que no dice lo que dice la conversación y luego lo polarizamos para que sea objeto de polémica y venga clickbait y venga tal y cual y no sé qué. Entonces, yo lo que sí creo es que las cifras están. Solo hay que ir a por ellas y verlas. Y esas cifras dicen lo que hay. Y dicen cuál es el papel de la mujer en el ámbito laboral, cómo se reduce la posición de la mujer, en qué entornos todavía no han podido, o a los que no han podido acceder aún. Por tanto, así es, ¿no? Si por un lado en la universidad las mujeres, el tanto por ciento de mujeres que acceden a las universidades o la brillantez de la mujer con respecto a los resultados está ahí, porque luego no se traduce en otras posiciones. ¿Qué ocurre en medio? Dices, lo que ocurre en medio es, tienen 30, 35, que son madres. Digo, no sé. ¿O qué ocurre ahí? ¿Qué está pasando, ¿no?, en la sociedad actual? ¿Por qué las mujeres ahora se plantean la maternidad con 40 y no con 20? Pregúntales a ellas, ¿qué te responden? Porque tengo que renunciar a mi vida profesional. ¿Y qué ha cambiado entonces desde la época de... Dices que en la época de vuestras madres, a vuestra quinta, ya fueran más progresistas o con un rol más convencional, que se dedicaban o habían cambiado de alguna manera con respecto a sus madres y querían que estudiarais, que tirarais adelante. Pero ¿cómo ha cambiado desde esa época de vuestras madres hasta ahora? Teniendo en cuenta bueno, que... a mí me educaron eso, ¿no? Mi madre con 17 años se quedó huérfana y de padre, que era el sustento familiar, claro. Y además después de una enfermedad de casi 8 meses que era muy costosa porque no había una sanidad pública. Bueno, digamos que ruina financiera en la familia. Entonces se tuvo que poner a trabajar y tal y cual, no sé qué. Fue para ella un gran trauma y de ahí que además luego la apertura de la mujer al ámbito universitario y al mundo laboral, todo eso se suma y dice, no, que mis hijas estudien y que mis hijas tengan un futuro, trabajen por un futuro y que no les vaya a ocurrir en ningún momento lo que me ha ocurrido a mí, todas estas cosas que pues eso, proyectamos nuestra vida, claro. Pensamos que vamos programando en base a lo que nos ha ocurrido a nosotros, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y bien, estudiamos. Lo que yo comento en muchas entrevistas es, yo a los 37 llegué y de repente aparece Miranda, nunca lo había pensado, nunca me lo había planteado, nunca... A los 37. Ya mis óvulos van renqueando a los 37. Claro, pero ahora mismo... Yo no me planteaba. Yo lo pienso, 37, joven. No, claro, tú pregúntale a un ginecólogo. Claro, por eso, pero por eso digo que no, hemos asociado o adaptado los nuevos procesos y además que nos sentimos jóvenes y pensamos que hay que seguir produciendo. Es que hay muchas cosas que me parecen muy interesantes que dices, como por ejemplo cuando hablas del miedo... No, ahí desde el cachondeo y capítulos cortos, ahí hay unos temas... No, porque es brutal y además se enlazan mucho. O sea, el miedo a perder un tren, a decir que no a este programa, que es una oportunidad brutal, y si dices que no, a ver si la peta el programa y luego... Entonces, claro... Y yo me he quedado en la parada del autobús. Claro, entonces llega un punto en el que dices, claro, ¿pienso en mí o pienso en el futuro y el legado que voy a dejar con una personita? Y por eso llega un punto en el que yo, por ejemplo, tengo 39 años, quiero ser padre algún día y me siento todavía demasiado joven para serlo. Y es un error que hemos llegado a nivel social de pensar eso, cuando en el fondo pues nuestros padres con 20 eran padres. Sí que es verdad que la sociedad ha cambiado y el sistema patriarcal antiguo en el que el padre sustenta y la madre está en casa, pues es diferente. Pero no sé, o sea... 39. ¿Y quieres ser padre? Sí. ¿Lo tienes claro? No, a ver, aquí hay una diferencia y es el privilegio que al ser hombre no hay un reloj biológico. Entonces es algo que sabes y partes de un privilegio al ser hombre. Entonces eso lo tengo muy claro, pero sí que es verdad que a pesar de que mi entorno todos ya empiezan a... No, todos son padres, hay chiquillos y todo eso. Yo soy el tío Javi que está ahí, que yo qué sé. Entonces, ¿por qué? Probablemente porque he apostado a nivel profesional, no he querido... O sea,
me da miedo que me frene pues un ser que va a ocupar el 100% de mi amor a todo y voy a perder amor a otro tipo de cosas. No sé, y al final son miedos, es lo que tú hablas. Sí. Miedo al fracaso, miedo a perder el tren, miedo a el qué dirán. Entonces, no sé, ¿cómo se gestiona? Enséñanos, tú eres la madre que escribe No, libros. bueno, a mí me vino de sopetón. O sea, a mí me dijo la vida, ahí lo llevas. El azar, ¡pam! Ahí la llevas, ¿sabes? Y yo, no sé qué. Mi hermana es ginecóloga, ¿no? Entonces fue la que me dijo esto. Te ha tocado la lotería, tienes 37 años. Y yo, ¿perdón? O sea, ¿de qué me hablas? No me rayes. No, ¿cómo hago? ¿Qué hago? No sé qué tal. Y no, tienes 37 años. O sea, no estamos pensando en esto en la sociedad, ¿no? Que es verdad que gracias a la ciencia todo Claro, eso se estira un poco. Se estira y tal y cual y no sé qué. Pero gracias a la ciencia, o sea, el cuerpo humano y el cuerpo femenino está diseñado de una determinada forma, ¿no? Entonces, yo no lo entendí. Porque no lo había programado. Entonces, ¿por qué, no? Y a día de hoy, la vida lo yo soy para entender la mañana, entendí que vino de sopetón porque probablemente yo no lo hubiera decidido o lo hubiera postergado hasta un punto en el que luego no iba a ser Sería posible. insostenible, claro. Y era un crecimiento que yo tenía que experimentar. Era una experiencia que yo tenía que vivir. Era algo que yo tenía que escribir, ¿no? Esa era una de las partes de mi relato. Pero me di cuenta después, en el proceso. ¿Tuviste que renunciar a mucho? Tienes que renunciar. A ver, lo primero es cuando tú dices, quiero ser padre. Hola, Javi, quiero ser padre. Bien, me siento y digo, ¿quiero o no quiero? ¿Dónde está mi listado de prioridades? Y empiezo a anotar. Y cuando en el listado de prioridades ser padre se coloca en el 8º puesto, pues entonces no es tu prioridad. Ya. Pero bien, no pasa nada. Simplemente tienes que saberlo, ser consciente y ya está. Y saber que cuando tengas 45 o 50 puede que tu listado de prioridades cambie y entonces venga el arrepentimiento. Pero o no, o sigas manteniendo tu listado de prioridades en el 8º puesto de la paternidad. Eso no lo sabemos, eso es el futuro. No sé, entonces lo que importa es la decisión que tomas ahora, ¿no? La rayada es el tiempo. El tiempo pasa, entonces, y es un poco lo que dicen muchos, yo quiero jugar con mi hijo y no ser alguien que no pueda levantarlo. Esa tontería que no es tontería. El tiempo pasa y, bueno, ese era otro tema que quería comentar, porque en muchas entrevistas lo has dicho, lo único que ahora voy a mezclar demasiadas cosas y me da igual. Bueno, da igual, vamos a comentarlo todo. Mezclamos, no pasa nada. Muchas veces has dicho que hasta los 40 vivías con miedo o que te sentías en crisis y a partir de los 40 te diste cuenta como que las cosas cambian. Sí. Yo estoy en ese punto en el que estoy en la crisis de los 40, soy muy pesado con eso. Lo siento, ¿vale? Bueno, es que yo creo que es real, ¿eh? Que llega un punto en tu vida en el que, claro, pasas revista Claro, a lo que ha ocurrido en esos años. Y bueno, lo escribí sobre todo ahondé en eso en el libro anterior, en Aprendiendo de nuevo a vivir. Y pues pero esto es el resultado de lo que estábamos hablando al comienzo de la conversación. Es que no nos han hablado y seguimos insistiendo en el no hablarles a nuestros hijos de reconocimiento de emociones, de quién soy, de qué es lo que quiero, a qué he venido, hacia dónde voy a caminar, por qué tomo esta decisión, dónde aparece el miedo, en qué medida me invalida, cómo me está castrando. Todas estas cuestiones son absolutamente prioritarias para no tener que hacértelas cuando llegas a los 40. Y ellos probablemente también vivirán, incluso manteniendo estas conversaciones, una crisis, porque es la mitad de tu vida. Claro. De algún modo, o sea, yo tengo 48 y digo, otros 48, igual, es regu, 96, ostras, mi abuela los vivió, pero uff. Por tanto, yo digo, a la cima ya he llegado y estoy ya ahora aquí, ¿no? Y eso tiene que hacerte, tiene que revolver, por mucho que hayas meditado, pensado rebuscado dentro de ti el sentido de la vida. Tiene que ocurrir, tiene que pasar, pero va a pasar de otra manera. No va a pasar como un cataclismo, como un ¿qué está ocurriendo? No tiene respuestas a nada, que es lo que me pasó a mí. Y lo que veo, y ahora mismo tú me comentas, que le ocurre a la mayoría de la gente. También en el libro anterior digo, hay personas a las que no les ocurre nunca, porque según te dicen en crecimiento personal, es el 4º nacimiento, cuando ya... El 3º, perdona, cuando ya despiertas definitivamente a la adultez. Y hay gente que vive siempre siendo un adolescente. Hay Peter Pan en la vida, sí. Pues bueno, pues ese 3º nacimiento no lo viven. Pero los nacimientos, pues eso, traen mucha felicidad y mucho dolor. Un niño cuando nace llora y la familia sonríe y está feliz. Entonces hay de todo, hay dolor y hay felicidad, ¿no? Yo es que sí lo veo con
Lo típico con 13 años que te deja el chico, el primero que, o la chica que te ha besado por primera vez y crees que el mundo se acaba, vas a morirte y tú como madre o un padre quieres decirle, mira, nene, ¿qué va a pasar? Que esto es una gilipollez. Claro, pero cada aprendizaje tiene sus procesos, tienes que acompañarlos, tienes que entenderlos y es una mierda. Entonces, a mí me jode porque todas las personas que vienen, estuvo en Nebulosa, los de Eurovisión, cuando le dije, tengo crisis de edad, y se me rieron. Con toda la puta razón del mundo. Cuando ellos, pues, ya cuando parece... No, yo no me río. No, no. No me río porque es tu emoción. Se me rieron, me refiero, es como, mira, tío. Es la condescendencia que sacamos todos con el hermano pequeño o con el hijo cuando nos dice que va a morirse porque no lo entendemos y tal. Y dices, mira, claro que lo entiendo. Pero siempre tenemos como una cierta condescendencia a la hora de, como ya lo hemos vivido, pues no sé, estamos en un paso por delante. Claro, pero Javi, lo hemos vivido desde la tragedia, desde el dolor, Claro. desde un sentimiento de pérdida insoportable. Entonces, como ya sabemos que son momentos muy crueles, muy duros, muy trágicos, no podemos mantenernos condescendientes. A mí el otro día mi hija me decía, mamá, estoy triste. Y me lo decía de verdad. Ese día sí era de verdad. Me siento triste, no sé qué tal. Y ostras, dices, uff, Mayday. Mayday. A ver cómo gestiono Y eso. estaba triste porque habían discutido por una movida, no sé qué, en el cole, tal cual. Pero es importante. Pero, ojo, no es la chorrada que ha ocurrido en un patio a todas luces, teniendo 48 y los millones de historias que tengo en mi cabeza. No, 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 no. Lo importante es qué provoca en ella. Por tanto, no es, va, tío, venga, Javi, 39, pues claro, la crisis. No, es qué está provocando dentro de ti, qué te está haciendo sentir y cómo estás viviendo, con qué angustia, con qué ansiedad. Eso es lo importante. Y por tanto no puedo ser condescendiente contigo. Tengo que atender esa, como persona que está frente a ti, responder a esa emoción o practicar una escucha activa para saber cómo puedo acompañarte en ese desasosiego. Me va a dar igual que sea por una cosa nimia que por una cosa absolutamente catastrófica. ¿Qué pasa? Que en la enfermedad todos entendemos. Ahí sí todos entendemos. Pero en otro tipo de cosas. El otro día me lo decía mi amiga Laura Caballero, somos súper amigas, ¿no? Decía, ¿te das cuenta que cuando estás en un momento de éxito hay mucha gente que cuando estás con una enfermedad terminal, todos vienen, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Para sentirse bien ellos. Y te dice, pero tío, es que es un disparate todo, ¿no? Hay una cosa que he visto muy chula cuando hablas del triángulo que formáis, el padre Miranda y tú, y me gusta mucho porque yo... Y Miranda, triángulo. Y Miranda, claro. Se me olvidó nombrarla. Porque me gusta de alguna manera cómo han cambiado esos modelos de nuevas familias que antes eran señalados hasta el punto de que yo soy de los 80, en el cole una profesora a mí me señalaba por ser hijo de divorciados, que es una putada como históricamente se ha estigmatizado. Y mira que, joder, que te estoy diciendo que soy de los 80, que no puedo ni imaginarme la valiente que se divorció de su marido en los 50 en pleno franquismo. Pero hay un punto en el que sigue siendo igual, ¿eh? O sea, y lo vives con desasosiego, como soy un fracasado, ¿no? ¿Pero en serio? Sí. Sí. O sea, cuando tú rompes, hasta que luego lo entendí, pero en ese momento rompes el triángulo, rompes la familia, te das cuenta como los ojos que te miran de una manera diferente. Como la familia, con todo su amor, hay conversaciones en las que te hablan de, bueno, es que claro, bueno, es que, bueno, quizá, ¿no? Y es muy ridículo y muy absurdo. O sea, es un triángulo indivisible y lo va a seguir siendo. Otra cosa es que pues ese triángulo es imposible, porque el amor romántico entre su padre y yo ya no existe. Entonces, pues, si ese amor romántico... le estoy poniendo romántico por ponerle una cosa mona, ¿no? Porque al final pues no existe un entendimiento, no existe un querer caminar juntos, no existe un entusiasmo para avanzar, no existe... No. Pues tú no puedes que en ese ambiente se desarrolle un niño. Es que es mucho más sano lo de No, decidir llevarlo de otra manera. Es porque mucho nuestro más. triángulo es indivisible, porque vamos a ver, nosotros acabo de llegar de un tema del cole de mi hija con su padre y los tres nos hemos sacado la foto, te la puedo enseñar y todo fenomenal. Y volcarte en que efectivamente, pues
pues somos ese triángulo que primero nosotros, pero es cierto que lo vives como, lo contaba en el libro anterior, lo vives como un fracaso, el no poder haber tenido una familia happy feliz. Ya, o no haber decidido antes que esa pareja o que esa relación no iba a ser para siempre. Cuando aquello ocurrió y no tomé una decisión porque no la tomé, cuando esa persona me dijo o yo le dije, porque eso ya no se disolvió en ese momento, porque perpetué una situación que no me iba a llevar a ningún... Empieza pues chico, pues porque sí, pues ya está. O sea, eso ocurrió, no podemos ir atrás, lo modulo, lo cambio y bueno, no, pasó, ya está. Lo importante es el ahora, el poder del ahora, como dice Eckhart Tolle, y cómo con el ahora cojo las cartas y digo, go on, continuamos. ¿Cuánto daño ha hecho Hollywood, pues con sus... Bueno, nos hacemos nosotros mismos. Nos hacemos nosotros mismos también, porque hay un punto en el que tenemos una responsabilidad, Javi. O sea, Miranda con 10 años no tiene responsabilidad. Un chavalito podrán sacar el titular y ponerme a caldo perejil, que tampoco me importa, porque a mis 48 ya... Estás más que sobrada en eso. No, verás. Pero un chavalito con 15 tampoco es su responsabilidad. No lo es. Y yo he sido una chavala muy madura, pero no tenía la capacidad como para poder conceptualizar, encajar, entender, aunque fuese súper madura y tenía matrículas de honor todo el rato y todo lo que tú quieras, pero necesitaba experiencia vital. Por tanto, pero sí, a los casi 40 y a los 48 somos responsables. Claro que lo somos. Somos responsables de aquello que no sabemos, buscar la respuesta. Somos responsables de detectar que en un momento determinado no estamos siendo válidos para algo. Somos responsables de detectar que estoy sintiendo miedo y me estoy comportando de una manera que no me gusta o que no está siendo pues, considerada con respecto al otro. Somos responsables de todo eso. Pero esas conversaciones, primero, no las mantenemos y, por otro lado, no son fáciles. O sea, tú estar en tu casa... Yo me hice un proceso de crecimiento personal de 8 meses en los que lloré mogollón, en los que vi cosas de mí que son una mierda. O sea, que no molan nada. Y muchas conseguí decir, hasta luego, Luján, esta Luján no la quiero, venga, va, tía, ¿tú de qué vas? Otras se mantiene, otras aparecen de vez en cuando, de actrices invitadas, y aquí llega esta Luján, venga, guapa. Y tú la miras y dices, ostras, ha aparecido esta cabrona otra vez. Y todo ese proceso hay que, cuando ya tenemos una edad, somos responsables nosotros. No, es verdad que ves una cosa en la tele, que no sé qué, y de repente, zasca, llega tu Pepito Grillo y sale tu peor versión. Pero tenemos que saber volver. Porque ya, tío, tú vas a cumplir 40 y yo tengo 48. Ya, ves que eso quería de alguna manera ver si estabas refiriéndote a la Luján, o sea, la lucha interna de la propia Luján o la lucha externa que te obliga las críticas y las cosas desde el exterior. A esas ya no tengo. A mí me encanta ya no tengo lucha. Por cuando citas a Eleanor Roosevelt, que dices que nadie podrá hacerte inferior sin tu consentimiento. Me parece que es súper complicado llegar a entender esto cuando recibes inputs negativos, en tu caso, como persona que tiene una exposición constante desde hace mucho tiempo en televisión y ahora en redes, que no sé cómo habrás notado la diferencia ya desde que existen redes, que encima no solo es la exposición, sino que además la gente gratuitamente puede opinar sobre ti, sobre tu cuerpo. Verdaderos asesinatos sociales. Es verdad, gente en pijama en su casa, sin haberse duchado, que pone que es usuario 342 y te dice, no tienes ni idea. Pero duele, entonces, aunque... Yo ahora no me he metido en grandes movidas, la verdad. No tengo grandes movidas, ni antes tampoco, ¿eh? Pero sí es verdad que en la radio... yo empecé en la radio con 20 años con Luis del Olmo y a los 23 me llamó Carlos Herrera para sustituirle cuando él no estaba haciendo el programa, que eran muchos periodos, porque la Navidad, el verano, la Feria de Sevilla, no sé qué, se pone malo, tenía un no sé cuánto tal. Entonces, claro, ahí él hacía el programa por las tardes y arrancábamos a las 4 de la tarde con tertulia política y de actualidad. Ahí se da mucha cera, claro. Mucha cera. Y claro, si él no está, estás tú, asumiendo un rol y un papel con 23 años, que siendo, pues esto, por muy brillante que seas o por mucho que sepas o aunque no sepas nada, quiero decir, la madurez de los 23 no es la madurez de los 48. Me insultaban, me llamaban de todo. De todo. Yo no recuerdo tanto insulto junto. ¿Y cómo lo gestionabas? Pues ahí muy mal. Claro, porque tienes 23.
Claro, es Y que- porque no, sí es verdad que yo tuve la grandísima suerte desde los 17 tener el acompañamiento, que también fue otra movida, porque en esa época tener un psicólogo, imagínate, eras el raro, eras el loco y eras el tarao, pero ahora entiendo, ahora, no, en ese momento no, porque en ese momento yo era la loca de la colina, porque tenía anorexia y tuve que tener un psicólogo. Pero ahora digo, ostras, qué regalo de la vida. O sea, ¿cómo es la vida, tío? ¿Cómo aciertas siempre? ¿Cómo hizo? Vamos a hacer esto, vas a tener esto, vas a no sé qué, para ir desarrollando determinadas capacidades. Para no sé qué. Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de haber vivido durante 4 años con el acompañamiento de Graciela Peña Pesquera, llegué a los 23, viví esa situación y lo pasé fatal, porque tenía 23. Entonces, aún necesitaba vivir experiencias, cumplir años, ir a, pues pasando muchas etapas. Pero tía, con 23 sustituir a Herrera es como te has metido a torear directamente en medio del ruedo. O sea, que es brutal. O sea, brutal. También a nivel profesional digo, Me insultaban todo el rato. joder, pero que es una responsabilidad, es como has pasado de 0 a 100, ¿sabes? Claro, porque luego además, a los 25, creo que fue a los 24, ya continuaba con Herrera, pero me dieron el magazine de la noche. O sea, por la mañana Vale. estaba Luis del Olmo, luego estaba el Herrera, luego pues, creo que era Colmenarejo en La Brújula, y luego Deportes, y ya arrancaba yo. Entonces yo hacía un programa que era, planteábamos temas de actualidad, de todo tipo y color, y llamaba a la gente para opinar, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado buscar el equilibrio, buscarlo. Nunca lo encuentras porque Es difícil. porque es complejo, ¿no? Y escuchar y pensar y analizar y tal y cual y no sé qué. Entonces, claro, cuando tú planteas busquemos el equilibrio, la mayoría de la gente no quiere equilibrio, quiere la razón. Entonces, claro, yo recuerdo y decía, pero si es que esta semana me han llamado socialista, nazi, extrema izquierda, dictadora, Pinochet, franquista. Ostras, me han llamado de todo, tío, pero si yo solo intento que entre todos busquemos un territorio común, que será bastante amplio, porque unos vienen de aquí, otros vienen de aquí, otros de aquí, pero seguro que podemos explorar un territorio común. No, nada, te insulto. Y eso, ahora ya no. Ahora primero no me he metido en grandes líos y tampoco, a veces, bueno, pues ves algún titular o ves alguna cosa y sí que te entra un poco de rabia, ¿no? Y dices, uf. Pero enseguida salgo. Ya. Enseguida digo, bueno, ya está. Más allá de los titulares, como madre, ¿te preocupa el devenir Sí. actual de conforme Sí, está? no hace falta que termines la pregunta. Sí. Sí. O sea, ya a nivel político y a nivel el planeta. O sea, Yo creo que vivimos en una sociedad, en un mundo absolutamente polarizado y en el que nos movemos a golpe de emoción radical. Y desde ahí no, desde ahí el espíritu crítico desaparece, desde ahí la razón no está, desde ahí no puedes pensar. O sea, te llevan, o sea, todo está construido para llevarte a la emoción extrema. Pero además, en lo negativo. Ayer hablaba con un compañero nuestro, periodista, que me decía, si yo pongo un titular amarillo y en negativo, está demostrado en el periódico que lo leen 4 veces más que si yo pongo un titular buenista. Claro, ¿qué quiere la industria? Que lo lean 4 veces más. Entonces, ahí venga bien de titulares amarillos y negativos. ¿Y qué ocurre? Que el comportamiento humano se va acostumbrando a todo eso, busca eso y no nos damos cuenta de que eso nos altera, o sea, leer algo en negativo y amarillo y buscando una determinada reacción en el lector, la encuentra, te altera, te pone y desde aquí yo no pienso igual que desde aquí. Es imposible que yo pueda analizar o compartir contigo cuestiones en las que estemos de acuerdo o en las que no desde aquí, que desde aquí es imposible. joder, entonces la única opción es irnos a vivir al campo y apagar. No. Nos estamos moviendo en los extremos. No. O sea, lo que no puede ser es que vivo en Madrid en un entorno complejo, porque Madrid es una ciudad que va rápido, que tenemos unas agendas del copón y no sé qué, no sé cuánto, y cuando analizo todos los problemas derivados de eso, la única solución es irme aquí. ¿Estamos manteniendo el mismo comportamiento? No.
O sea, analizo qué es lo que ocurre, dónde me sacan de quicio, qué es lo que no sé qué, no sé cuánto, cómo puedo contrapesar todo eso. Que esto no es porque yo he nacido de la pata del Cid, es porque he vivido un proceso de crecimiento personal, Yo creo porque que... estoy todo el rato metida en esa movida y me reciclo sin cesar. Y ni tan mal lo de haber empezado psicólogo con 17, ¿eh? Y ni tan mal, claro. Y O luego he sea, sido muy fan. Yo luego en Madrid sola, ya, sin ninguna necesidad, ha habido momentos en los que he dicho, voy a ir al psicólogo. es que a todo el mundo nos gusta que nos escuchen y que guíen un poco. Porque tú puedes hacer tu propio monólogo y decir, vale, y aparecen las 15 Lujans que dices, a ver con qué Luján me he levantado hoy y me va a sabotear, porque al final somos nuestros propios enemigos siempre en todo. Y un psicólogo es el que te ayuda a que todo eso que acaba de escuchar, esa chapa que le acabas de escuchar, te la ordena. Y a mí eso me parece maravilloso. Pero la magia, te diré, en mi caso apareció con el proceso de coaching, ¿eh? Porque a pesar de que hay muchas voces críticas y que hay, bueno, pues como en todos los sectores hay estafadores, hay gente que no practica su profesión, en la nuestra, en el periodismo, con decencia, con ética, con valor, pues en todos, ¿no? Pero sí es verdad que el coaching, a través de un profesional, te mete en acción, te pone en acción. Y los procesos psicológicos que yo había vivido anteriormente eran más pausados, más de llego, te cuento, no sé qué, tal y cual. Una psicología más proactiva no la había experimentado. Y el coaching fue, o sea, mi coach me ponía a leer, a hacer cosas, me ponía tareas. En el otro libro lo cuento, cuando aparece Paz Calab, que es que la nombro constantemente, que además, fíjate lo que es la vida, nació el 26 de enero, el mismo día que yo. Olé. Entonces, ella ¿Pero me mismo llama, año también, no? No, ella me llama a mi 26 y yo a ella también, ¿no? Llega la tía, se sienta tal, cual, no sé cuánto, tal, y no recuerdo si al principio o al final de la charla, no sé qué, vamos a meditar. Yo que siempre me he comportado de una manera muy apasionada, soy puro nervio y tal y cual, yo cargada de movidas en mi cabeza, de problemas, de todo y me iba mal, me acababa de separar, la niña, el curro, fatal, lo otro. ¿Qué dice esta tía? O sea, ¿pero qué me está contando? Esta tía con estos pelos que parece las hierbas de la que se avecina. O sea, no, va de coña esta pava, ¿no? Y me pies contra el suelo, espalda recta, manos no sé cuánto. Y yo la miraba, está zumbada esta ¿Qué fuma tía? esta tía? Pero vamos a ver. Pero me comporto, luego te explico por qué digo que no soy, sino que me comporto de una manera disciplinada. Dije, venga, pues nada, venga, Luján, tal, tira, cuál Lo que diga. Ostras, empiezas a descubrir y entrar en zonas que son muy mágicas. O sea, la meditación guiada, el salir a caminar por entornos naturales, la lectura. Yo me convertí en devoradora de libros. Devoraba libros. Miranda me decía, mamá, ¿en Amazon solo venden libros? Porque llegaban libros y libros y libros y devoraba libros y libros y libros. Porque lo que nos pasa ya les pasó a otros hace muchos años. Claro. Nuestros conflictos emocionales ya los tuvieron. Y hubo gente brillantísima que lo dejó por escrito. Solo tienes que ir ahí. Solo tienes que acudir a la fuente. Y hay millones de libros que dices, ¿qué es esto, chaval? Esta es la verdadera sabiduría de la vida. Y bueno, pues por eso sigo viviendo en la misma ciudad, sigo estando en un entorno con unas características complejas, seguimos teniendo unos impactos. Es verdad que yo creo que la sociedad camina cada vez a lugares más inhóspitos y más oscuros, pero ya con cambios, y eso que hay días que no me aguanto. O sea, este fin de semana pasado, no, el anterior, cada 15 días Miranda se va con su padre, ¿no? Pues estaba sola y ahora estoy en un momento en el que no disfruto de mi soledad, sino que la utilizo para martirizarme. En este momento no estoy siendo capaz, la única diferencia es que antes no lo sabía y ahora soy consciente. Claro. Por tanto, estoy segura de que este próximo fin de semana, al siguiente o al siguiente, eso desaparecerá. ¿Vale? Pero sigo siendo incapaz. No he encontrado o no es que no lo haya encontrado, porque me gusta tener la responsabilidad, es que sigo manteniéndome inmóvil y colocándome en la posición de víctima. Entonces, como yo sigo ahí, sigo tranquilita ahí, sigo cómoda ahí, pues sigo no disfrutando de esa soledad y teniendo pues un fin de semana, pues una mierda de fin de semana.
Bueno, pero al menos Eso sigue pasando. lo detectas. Y eso Claro, es la clave. pero sé muy bien, he vivido otras cosas, he aprendido no sé qué, sé que no sé cuánto, sé que no sé qué, Claro. sé que como coja el teléfono y llame a Pazcala, pues me va a decir, no me, iba a decir me va a caer el chorreo, no, ¿no? Es decir, ¿has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? ¿Has hecho lo más allá? No, no. Bueno, pues entonces seguirás ahí. Claro. Y sé que es así. Has salido a pasear, has salido a practicar la observación, has salido a mantener la quietud, has salido... Cosas que tú las comentas y dicen, qué naif, qué infantil. Sí, sí, muy infantil. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que cuando hago todo eso, siento una serenidad y una conexión con mi yo que cuando no lo hago no está. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando esa serenidad está, la vida tiene sentido. Lo tiene todo lo que ocurre, lo bueno, lo malo, lo regular, todo lo encajo, todo soy capaz de experimentarlo. Y cuando no hago esas cosas que tú consideras naif e infantiles, vivo como un volcán en erupción, amargada, estresada, llorando, culpando a todo el mundo, como si fuera una bomba atómica. Y todo vuelve a lo que decías al origen, al inicio, que es que desde bien pequeños deberían enseñarnos a gestionar nuestras emociones. En el momento que aprendemos a hacerlo, pues de repente... Mi hija va todas las semanas a una neuropsicóloga. Eso es maravilloso. Miranda, qué suerte tienes. Bueno, no lo sé, no lo sé. Ya en el futuro le dirá a la psicóloga, pues yo qué sé, o sea, es que al final siempre encontramos el camino para No, yo sabotearnos. le pregunto, oye, Cielo, ¿qué tal? No sé qué, porque le pone ejercicios, le hace... Pues el otro día eran sacos y entonces cuando sientas, Miranda, que vas a entrar en una discusión, reconoce y mete en el saco, es ira, es no sé qué. O sea, yo lo miro así como de reojo porque también la dejo que ella vaya a su bola, ¿no? Porque es su relación con... No tengo que estar yo ahí metida, es que nos metemos en todos los padres. Y dice, sí, no, y pues yo he aprendido, ay, no, pues que me ha dicho Macarena, no, es que no sé qué. Y ella está encantada. A mí me ha gustado mucho ver, o sea, y es donde me viene la pregunta, o sea, que esto lo has dicho en una entrevista que tu hija te preguntó, y la entrevista probablemente tiene años, así que sería más pequeña, te preguntó, mamá, ¿tú eres feliz? O eso fue. Y eso es como, me parece como cuando teóricamente tú eres la maestra de tu hija, resulta que ellos también son maestros nuestros. No, es que ellos son los maestros. Lo hablé esta mañana, tengo un vecino, bueno, es que claro, tú dirás, todo el rato hablando, es que yo hablo con una pared. Yo no paro de hablar. Entonces esta mañana me cruzo con mi vecino, el pediatra, Diego. Entonces estábamos hablando, no sé qué, y digo, es que, claro, nosotros nos creemos como padres que somos los instructores, los que enseñamos. Pero es que eso es un poco perverso, porque si yo te enseño sobre lo que sé, te enseño sobre lo que yo valido, te enseño sobre lo que yo soy. Y yo no te tengo que enseñar sobre eso. Tengo que descubrir quién eres tú, qué necesitas tú, cómo quieres caminar tú, qué esperas tú, cuáles son... Y luego cogerle la medida, evidentemente, porque esto llevado al extremo y a la simplicidad. Sí, claro, y si te dice que no sé... No estoy hablando de eso. Pero si tú quieres llevarme por ahí, hazlo, que me va a dar igual, ¿no? Entonces, al final, son ellos los que te van dando sabiduría. Porque ellos te van dando información y tú tienes que... Uy, por aquí me viene el balón. Ay, no, que me ha venido por aquí. ¿Y ahora qué le digo? ¿Y ahora cómo me comporto? Y ahora no, sí, recuerdo que yo de niña me pasó y entonces por ahí voy a entrar. Son ellos los que nos están enseñando todo el rato. Yo ahí veo también algo muy importante que tú también hablas en el libro, que es no moldear a tu hijo en imagen y semejanza y metiendo, pues yo qué sé, tú querías ser cantante, pues venga, vas a ser cantante. No sé, en mi caso mi padre era fan de los rallies y me metió en tantos rallies que odio los coches, odio el motor. O sea, llegó un punto en el que no se dio cuenta que a mí lo que me gustaba era la música o el cine. Mira, Entonces... yo en eso tengo una movida, ¿no? Y que me ha hecho sufrir mucho. Mi madre, con toda su buena voluntad y con todo su amor, pero he tardado muchísimo en perdonarla. Muchísimo. Lo ponía en mi anterior libro y aquí también lo toco por encima, ¿no? Ella tenía claro lo que quería para nosotras. Mi hermana mayor médico, sorprendentemente mi hermana eligió medicina y está encantada con su movida. ¿Por lo que sea? Por lo que sea. Yo notario. Ay, notario. O sea, yo crecía, iba avanzando en la vida. Yo estudiaba la carrera de piano y tal. Y ya yo estudiaba la carrera de piano, pero rollo voy a tocar ahí en Times Square y cantando. No estudio la carrera de piano porque voy a ser concertista de música clásica. No. Yo ya llevaba la estrella dentro, la artista.
Y yo decía, ay, Dios mío, a las 8, a las 10, notario, ay, notario y tal. Y luego mi hermana pequeña, que era un poco, pues bueno, pues ahí ya había cierta capacidad de maniobra. Pero cuidado que salió ingeniero, que esto le ve fenomenal. Claro, cuando yo planteo en mi casa, no, notario no, olvídate, esto es un no. Pero un no más grande que, bueno, iba a decir que el letrero de Hollywood, que es enano, porque cuando vas y lo ves Sí, es enano. pequeño. Pero fue una súper movida. Me costó muchísimo. Me costó debatir mucho, discutir mucho, oponerme mucho, sentirme muy mal, porque yo era una niña bien portada, que dicen en otras zonas. Era una niña que quería la aprobación de mi mamá y de mi papá, que sacaba sobresalientes, matrículas de honor, que yo era buena, que era... y claro, decir no me convertía en mala, porque me decía, ¿cómo que no? Esto es lo que vas a hacer. Hasta que dije, hasta aquí, y es no. Y es no, y es no. Y me vine a Madrid y durante muchísimos años, mi madre me acompañó, por supuesto, y me ayudó y me no sé qué, pero durante muchísimos años mi madre me miraba como, estás haciendo lo que te da la gana y no lo voy a probar. Joder. A pesar de que te acompañe, de que te ayude, de que no sé dónde tal. Pues sí te veo como notaria, ¿eh? O sea, Firmando y claro, comprando. pues todo eso Joder. te deja mucha basura dentro de ti. Mucha necesidad de comprensión, mucha necesidad de aprobación, mucha necesidad de que te abracen y te digan, te vas a dar un tortazo que no te lo vas a creer. Pero sabes que no pasa nada, no pasa nada. Pero no, te vas a meter el tortazo. Y yo te dije que tenías que ser notario. Esa frase no hace falta que la pronuncien, está en la actitud, ¿no? Y esa movida me ha acompañado durante muchísimos años. Bueno, muchos. mientras eso Por eso no hay que proyectar sobre tu hijo. Mientras te haya enseñado a no proyectarlo sobre Miranda, pues ahí está la maravilla. No, O sea, no. claro. Ya te digo, el otro día me encontré con Pablo Alborán. Hacía 10 años que no nos veíamos porque hablábamos que la última vez yo estaba embarazada. Y dije, no sé la de veces, Pablo, tío, que en el proceso de coaching me enviaba Paz pues, vídeos, libros, películas, cosas que tienes que ver y que tienes que hacer, ¿no? Y mandó una entrevista de Pablo en la que hablaba de los dolores, los traumas, las cosas terribles que tuvo que vivir y dice, pero en todo ese dolor yo sabía que yo me iba a ir a mi casa y ahí estaba mi refugio. Refiriéndose a su familia, me presentó a la madre, porque el otro día también estaba la madre y tal y cual. Digo, Pablo, no sé la cantidad de veces que me acuerdo de esa frase, tío. Y cuando estoy con Miranda, o sea, yo solo, en mi mente es que Miranda tenga eso, ¿no? Tenga Que su ella diga, refugio. que diga, en su cabeza, esta es la frase que tenía Pablo, sé que está pasando esto, sé que no sé qué, pero sé que tengo un refugio que es volver a mi casa y hablar con mi madre. Me parece maravilloso. Y lo que me da rabia es que se nos va el tiempo y hay dos cositas que quiero comentar. El tiempo, tío. El tiempo siempre. ¿Por qué viene el tiempo? No, en este caso el tiempo es pensando en el futuro. O sea, somos un medio pequeñito, entonces editamos nosotros y luego tenemos entrevistas de horas y horas para editar y dices, hostias, pero me jode porque luego yo me quedaría hablando un montón y es que me quedan muchos temas que me parecen muy interesantes. Como Pues jugamos al titular. No necesariamente, pero, o sea, porque además quiero que me digas, porque me parece muy, muy guay cómo hablas de las etiquetas. Y, bueno, cómo lo explicas con el caso ficticio de la pelirroja o algo así, pero sí que es verdad que... Y me gusta mucho cómo lo explicas, como los niños cuando empiezan, que es verdad que dicen, hostia, este es diferente. Me pasaba, yo qué sé, yo soy de un pueblo de 7.000 habitantes y el primer día que vi a una persona negra, dije... Y lo señalas porque es diferente y lo etiquetas. El problema es que, claro, hay que enseñarle a los niños que con las etiquetas puedes hacer daño. Entonces, joder, ¿cómo se educa en la empatía? ¿Cómo se trata eso? ¿Qué cosa más complicada? O sea, yo lo he visto conforme lo has tratado y digo, qué difícil de tratar. Porque sí que es normal que etiqueten o que señalen esas diferencias. Tú eres pelirrojo, eres diferente a mí, pero claro, si vives en Irlanda, pues probablemente no eres diferente a mí. Entonces, no sé, me parece muy curioso cómo se trata eso. Los niños son pura sabiduría. No es tan complejo. O sea, yo digo que cuando nacemos somos pura sabiduría y la vamos perdiendo. Y luego llega ese tercer nacimiento, esa adultez, ese momento en el que rompes porque dices yo no puedo más y empiezas a recuperar la sabiduría perdida. Yo lo veo así y oye, me mola muchísimo esta manera de verlo. Y digo, pues ya he roto, ya no sé qué, y ahora estoy volviendo a recuperar la sabiduría que he perdido y el día en el que me tenga que ir, iré con toda la sabiduría que tenía cuando era niña, que fui perdiendo y ya recuperé.
Lo veo así. Entonces yo creo que mi hija me entendió perfectamente cuando le hablaba de las etiquetas. Y luego también le hablo mucho de las opiniones de los demás y que no te definen. Es decir, y es muy fácil de entender. Tú puedes decir, a mí me parece Luján una mujer muy inteligente. ¿A mí me convierte en inteligente? No. Lo que está ocurriendo es que para ti, una persona como yo, soy muy inteligente. No dice nada más. Ahí volvemos a Eleanor Roosevelt. O sea, que al final... No dice nada más. Soy inteligente, no soy inteligente, no sé qué. Pues a otra persona que está en su casa en chándal, amargado y tal. ¿Qué tía, idiota? ¿Se entera lo que dice? Aquí la listilla. Claro. Entonces, tu opinión es válida porque me mola. Es tu opinión. Habla de ti, de cuáles son tus valores, cómo colocas las cosas, qué medida les das, cómo reflexionas al respecto de lo que escuchas. Pero no habla de mí. No habla de mí. ¿Quién soy yo? Lo sé yo. Porque que a lo mejor yo todo esto me lo he aprendido de memoria y luego llego a mi casa y soy, perdón, una hija de la gran puta que de todo lo que te he dicho no aplico absolutamente nada. Claro. ¿Quién soy? Lo sé yo. Sí, porque al final también vendemos, y ahora con redes sociales y con todo, vendemos una imagen y proyectamos una cosa que no tiene por qué ser la que verdaderamente somos. Claro. Entonces, jodido. Pues para acabar sí que quiero, porque me ha gustado mucho la fábula que has utilizado de la hierba es azul, que me gusta mucho. Pero no sé si quería llevarla hacia ese lado, porque luego has hablado de los compañeros periodistas, cuando también se utiliza mucho la fábula de está lloviendo, no está lloviendo, solo tienes que salir y ver si llueve o no llueve. Y en este caso también, entonces, ¿cómo podemos, ahora pregunto a la periodista, no a la madre, ¿cómo se puede hacer para tener una sociedad mucho más sana a nivel informativo cuando hay mogollón de gente que en los medios está diciendo que la hierba es azul y se le da voz? Pues haciendo lo que tú debes hacer y puedes hacer. Y eso es una onda expansiva. Primero, después lo será. Y como dice Paz Calab, suelta y confía. Yo no puedo cambiar a determinados compañeros que hacen determinadas cosas, y son muchos, y cada vez más. Claro, pero se debería castigar de alguna manera. Si tú estás diciendo mentiras y estás... Bueno, pero para eso tenemos, claro, y ahí tenemos a Europa intentando regular todo lo que ocurre con la inteligencia artificial, todo lo que ocurre con las fake news, todo lo que pasa a través de las redes sociales, la cantidad de cosas negativas que tiene la irrupción de la era digital pero por desconocimiento y por falta de regulación. Y ahí tenemos a los americanos o a los chinos diciendo no, los chinos un poco menos, fíjate, son más listos. No, ¿qué regulación de qué? No me vas a regular absolutamente nada. Sí, claro que te lo voy a regular. Libertad de expresión. Claro, porque tú estás interfiriendo en la vida de ciudadanos que viven en mi territorio y los que pertenecen a mi zona gubernamental, ¿no? Entonces, apoyando este tipo desde lo que nosotros podemos hacer y teniendo pues una actitud y un discurso, y aunque no les mole a muchos, o aunque nos persigan o consideren eso, que somos infantiles, naif, que somos... Naif es perseguir y decir que, joder, es que no es libertad de expresión decir que la hierba es azul, no es libertad de expresión. O sea, no lo es. Entonces, por eso me da rabia la fábula. Porque pero es que no juegan a eso. Juegan a algo que es peor aún. O sea, porque si legalmente pues esto es condenable, ¿vale? Si estás cometiendo un delito, pues tú vas a ir a un juzgado y finalmente a este tipo que te ha insultado, que te ha vilipendiado, que te ha extorsionado, que tal y cual, pues va a tener una condena. El problema es cuando jugamos a la tibieza y al posicionamiento radical, que es mucho más... al final es... Va a destruir más la sociedad que el hecho que a mí alguien me llame puta. O sea, es lo que está ocurriendo, ¿no? Cómo nos estamos moviendo, qué está pasando con... Yo hablo de un concepto que me chifla y es mío. Ahora ya no me cuesta. En el libro anterior sí que también lo hablo, ¿no? Del reconocer tus méritos. Porque debajo de esos méritos que llevas aquí en la chaqueta, hay 1.000 millones de cicatrices. Entonces, chico, pues oye... Pa'lante. Entonces, yo hablo del concepto una sociedad emocionalmente sostenible. Porque todo lo que es sostenible, la capa de ozono, los coches sostenibles, el no sé cuánto, la contaminación, no sé qué, eso eres finísimo. Y eres un ciudadano perfecto si hablas de todo eso. Pero ¿y la sociedad y una sociedad emocionalmente sostenible? Ya. ¿Quién está hablando de eso? Nadie. Y la salud mental en los adolescentes y en los jóvenes cada vez va peor, las cifras son alarmantes, los chavales se encuentran perdidos. El otro día estaba con unas chicas en el IE jóvenes y hablaban de la vocación, que no sienten vocación, que nadie les ayuda a encontrarla, que se sienten perdidas. Hablaban de la salud mental, hablaban con 15 años y hablaban ayer a pobres como diciendo...
¿Alguien nos ayuda? Claro, queremos respuestas a todo lo que tenemos dentro. Joder, me parece súper importante, súper interesante. Y, jolines, o sea, de aquí solo que puedo decir a toda la gente que estáis en casa, recomendaros El regalo de Miranda, Luján Argüelles, ya es su tercer libro. O sea, si te has leído los 2 anteriores, este te va a molar. Y si no, pues este te va a animar a leerte los anteriores. ¿A la tercera va la vencida? Sí, sí. No, pero me parece súper interesante. Así que nada, la próxima vez que nos veamos seré padre. No lo sé todavía, pero bueno. Serás lo que tú decidas. Eso es. Muchas gracias por habernos visitado y normalmente pido un aplauso a los 2 que hay aquí. Hoy no hay 2, así que te lo doy yo. Gracias, Javier. Gracias por invitarme.